Muy buenas amigos, sean bienvenidos un día más a este canal y en el día de ayer, como bien sabrán, se realizó este sorteo de la fase de grupos de esta nueva edición de la Champions temporada 22-23. Ahora mismo seguramente estarán viendo la imagen con todos los grupos en pantalla y creo que no hace para nada falta decir de que al Barça le ha tocado el grupo de la muerte muy posiblemente. Obviamente antes de pasar ya a hablar de fondo, decir de que obviamente el grupo está durísimo, está bastante complicado el pase a octavos de final. El nivel de exigencia en este caso de este grupo, como lo vendrían a ser el Bayern y el Inter, en este caso el Viktoria Pilsen está de relleno más que todo, pero como digo, tanto el Bayern y como el Inter, bueno, pues van a exigir muchísimo al Barça y espero de que por ejemplo el equipo consiga la clasificación a los octavos de final. Confío en que el equipo vaya más y obviamente a apoyar al equipo a pesar de la dificultad de este grupo, que bueno, pues es altísimo sin lugar a duda. Que esto no solamente va a afectar a la clasificación directa como lo vendría a ser a los octavos de final de esta Champions, sino que también obviamente va a afectar de gran manera a la liga. El rendimiento que puede dar el equipo en liga, ya que bueno, pues con semejante grupo obviamente te va a exigir bueno, pues un nivel de concentración, de desgaste, de todo, de planificación para estos partidos de la Champions, que bueno, pues puede afectar obviamente a muchos partidos de la liga en este caso, ya que como bien sabemos estos partidos de Champions son a medias, son entre medias de dos partidos de la liga. Esto puede conllevar, bueno, pues al centrarnos bastante, ¿no? En esta fase de grupos de la Champions, a no estar al 100% en los partidos de la liga, por dar rotaciones, por priorizar en este caso la clasificación en Champions. Y obviamente eso puede afectar en ir dejando puntos por el camino. El equipo no esté centrado en este caso en la liga. Bueno, antes de pasar a lo que vendría a ser cuáles vendrían a ser mis pronósticos de todos los grupos y sobre todo obviamente del Barça, que vendría a ser el grupo C, compartido con el Bayern, Inter y Viktoria Pilsen. Antes de pasar con todos estos pronósticos y quién creo que puede pasar de cada grupo, dejar bien en claro. Seguramente muchos habrán notado y que sinceramente es un sinsentido total, que ha sido lo que vendría a ser el sorteo justamente de esta fase de grupos, que lo vimos ya desde un primer momento, como fue en el caso de Leipzig, que acá lo tengo prácticamente anotado de todos los equipos, bueno, pues de los errores que ha habido, más que todo errores, bueno, pues de esta pésima gestión, decisión de los sorteos, ya que se han visto claramente cómo los derechos de televisión han afectado directamente a los sorteos en esta fase de grupos de la Champions, como lo vendría a ser, por ejemplo, en un inicio con el Leipzig, que solamente le podían tocar los grupos E, F, G y H, solamente los grupos del cuadro de la derecha. En este caso obviando por ejemplo a grupos por ejemplo como el A y el B, como vendría a ser el grupo del Ajax y del Porto. El grupo del Bayern y del Eintracht obviamente no les podía tocar porque bueno, pues son equipos de la misma nacionalidad, en este caso alemana. Aún así creo que se debería de corregir en un futuro para que haya justamente las mismas posibilidades, sean del mismo país o no, justamente para que haya más justicia en este caso y puedan todos los equipos tener las mismas posibilidades. Pues bueno, porque por ejemplo al Ajax y al Porto no les haya podido tocar el Leipzig por, bueno, pues en una cuestión de derechos de televisión o quién vaya a saber por qué, me imagino que será eso. Yo creo que sinceramente es una aberración total, porque es que esto no solamente ha pasado con el Leipzig, ahorita lo iré repasando. Después, por ejemplo, a la Juve en este caso solamente le podía tocar acá, sí, solamente dos grupos, en este caso el grupo del City, que vendría a ser el G, o el grupo H, que fue finalmente el que le tocó, que es el del Paris Saint-Germain. En este caso obviamente dejando de lado al Milan, que es un equipo italiano obviamente, pero no le podía tocar ni el grupo A, que es del Ajax, ni el del Porto, que es el B, ni el del Bayern, ni del Eintracht, ni del Madrid. Otra incoherencia total, es que no ha tenido sentido, es que ha sido una auténtica vergüenza lo que ha pasado en este sorteo de la fase de grupos. Por ejemplo, luego, después en este caso de la Juve, vendría el turno para el Tottenham, que fue finalmente al grupo del Eintracht, pero por ejemplo al Tottenham con respecto a Leipzig y sobre todo a la Juve, sí le podía tocar con normalidad el resto de grupos que estaban disponibles, salvo obviamente el del City por ser un equipo inglés, pero sí le podía tocar el resto de grupos disponibles. ¿Era el sentido? Pues ninguno. Después con el Liverpool. Al Liverpool, por ejemplo, no le podía tocar el grupo del Milan. Otro sin sentido total, cosa que bueno, pues eso se vería recurrente, por ejemplo con el Milan en este bombo 2. Finalmente luego le tocó el Chelsea.
No hay ninguna justificación para que, por ejemplo, el Milan en este caso no le pudiera tocar el resto de equipos. Por ejemplo, el grupo del Ajax, del Porto y del Bayern sí, finalmente se fue al grupo en este caso del Ajax. Luego continuaríamos en este caso con el Sevilla, que tampoco le podía tocar el Milan de manera extraña nuevamente, pero sí el Bayern, Porto o City, y en este caso se fue al grupo G con el City. Pues le vendría al Barça, el turno del Barça. Realmente nos podía tocar o el Oporto o el Bayern, pero el Milan tampoco. Otra incoherencia total, sinceramente, porque es que claro, es que si por ejemplo finalmente, bueno, pues ha sido un 50-50 en muchos casos, que lo has dejado solamente disponible para dos grupos. A saber el por qué, porque esto es que es ilógico, es que no hay sentido, tomes por donde lo tomes. Después, bueno, pues finalmente al Chelsea lo mandarían de frente al grupo del Milan, pero tampoco podía ir con el Oporto, o sea, lo bloqueaban directamente. Sin sentido total, y finalmente el grupo del Oporto fue el Atlético de Madrid. Después, por ejemplo, con el grupo, con el Bombo 3, rápidamente así escribiéndolo, por ejemplo al Napoli, caso que era el primero en salir de ese sorteo para ir al Bombo 3, le podía tocar el grupo A, que vendría a ser el del Ajax, el B del Oporto, el C del Bayern o el D del Eintracht. No podía ir en este caso al grupo del City o del Madrid, y lógico otra vez, es que no había ningún sentido. Tampoco había equipos italianos ahí, como en los anteriores casos que no había equipos de su misma nacionalidad. Por ejemplo, lo fueron el E y el H, que estaban ya conformados en el E tanto por el Milan y en el H por la Juve. Después el siguiente el que le seguía al Napoli, en este caso el Salzburgo, le podía tocar todos los grupos disponibles, salvo obviamente en el A, que había salido el Napoli para ese Bombo 3, pero al Salzburgo de manera extraña, otra vez sin sentido. Aquí cambian criterios de la nada. Le podía tocar con tranquilidad todos los grupos disponibles. Benfica le podía tocar el grupo, por ejemplo, del Madrid, del City o PSG, pero ni el C, que es del Bayern y Barça, ni el D, que es del Eintracht. Continuamos con los errores, en este caso el Dortmund fue directo al grupo G, que vendría a ser del City, enviando los grupos B, que vendría a ser del Oporto, o el F, que vendría a ser del Madrid. Perdón, aquí ha sido una corrección, aquí solamente obvió el grupo el B del Oporto, porque en el del Madrid estaba el Leipzig. Aquí sí corrijo. Después, por ejemplo, le tocaba al Leverkusen. Le tocó, bueno, pues con total normalidad, como por ejemplo al Salzburgo, que han sido los dos únicos que le han tocado con normalidad, que podían ir a cualquier grupo que estaba disponible o que no tuviera un equipo de su misma nacionalidad. Sporting de Portugal, otra vez con normalidad, tocar todos los grupos disponibles, cosa que por ejemplo al Benfica no le pasó. Es un equipo de su misma nacionalidad. Por ejemplo, también otro de los puntos que más me dejaron al menos a mí helados fue, por ejemplo, cuando al Shakhtar le tocó directo en el grupo del Madrid, ya que solamente había o el grupo F, que vendría a ser del Madrid con el Leipzig, o el C, donde estaba el Bayern y estaba el Barça. Del Shakhtar, bueno, pues salió directo para el grupo del Madrid, cosa sin sentido. Tenido más lógica si aunque sea se hubieran hecho el sorteo, en este caso de ambos grupos, entre el F y el C, como por ejemplo luego hicieron en el Bombo 4, por ejemplo, si alguien quería poner esa excusa de que, bueno, pues solamente dijeron primero que salga va de frente al grupo del Madrid, ya que por ejemplo luego en ese Bombo 4, por ejemplo, sí hicieron un sorteo cuando solamente habían dos equipos disponibles para dos grupos, obviamente. Ya acabando con este Bombo 4, donde por ejemplo el Celtic sí le podía tocar todos los grupos con normalidad, finalmente se fue el del Madrid al Olympique de Marsella, que ya tenía, bueno, pues ya estaba aterrado, porque con la aberración de sorteo y de que por ejemplo nosotros nos estaba quedando semejante grupo con Bayern e Inter, bueno, pues ya esperábamos lo peor sin duda. Finalmente ahí se maquillaron, bueno, pues poniendo al Victoria Pilsen, porque es que si no hasta aquí se olía sinceramente a maño. Y después salvo el Rangers, que estuvieron a punto de colárnoslo en el grupo C junto con el Bayern e Inter. Menos mal que finalmente se fue al grupo A con el Ajax, pero que de manera misteriosa, por ejemplo, lo descartaron de los grupos del City y del Milan. Hubiera sido, bueno, pues el colmo de los colmos de que el Rangers, el último finalista de la Europa League, que es un equipo que viene bastante bien trabajado, sobre todo producto del gran trabajo que hizo Steven Gerrard, sin dudas junto con el Olympique de Marsella hubieran sido los rivales más duros de ese Bombo 4. Y ya finalmente pasando a las predicciones de estos grupos, básicamente, y de quién creo que va a clasificar a los octavos de final, ya sea como primero o como segundo. Vamos a empezar con el grupo A, que vendría a ser el del Ajax.
Yo creo que el máximo favorito ahí para pasar como primero de grupo es el Liverpool, y en esa segunda posición seguramente el Ajax y el Napoli se lo disputarán ambos equipos. Creo que van a dar bastante guerra para ver quién queda en ese segundo puesto. El Ajax, como bien sabemos, ha sufrido la sensible baja de Ten Hag. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Schreuder, que ha sido el segundo entrenador de Koeman, y que ir viendo cuál es el trabajo que va desempeñando. También cómo va a gestionar con ciertos jugadores que por ejemplo ahora se está hablando de Anthony. Vamos a ver si finalmente se queda o termina saliendo. Espero que por ejemplo el Ajax sinceramente pase a la siguiente etapa, ya que bueno, pues lo considero como un club hermano. Pero también el Napoli, por ejemplo, con Spalletti viene haciendo un gran trabajo. Que llegó al Napoli, por ejemplo, en la última Serie A quedó en tercera posición, peleando de igual a igual junto con el Inter y el Milan. Es un equipo que va claramente a la alza, así que yo espero que pase el Ajax como segundo de grupo en este caso. En el grupo B del Oporto, yo creo que el favorito es el Atlético de Madrid, pero tampoco descarto de que el Oporto ponga en serios problemas al Atlético, ya que es un equipo que es bastante sólido defensivamente hablando, y que en general estos equipos le suelen tener más problemas a Simeone, más que por ejemplo un equipo más ofensivo que proponga más y que le permita contragolpear de mejor manera al Atlético de Simeone. Pero aún así creo que el Atlético es el favorito para ser primero de grupo, y el segundo creo que va a estar entre Oporto y el Bayer Leverkusen, pero creo que el Oporto es más equipo o más sólido como equipo para clasificar. En el grupo C, el Bayern es el favorito, obviamente es uno de los mejores equipos del mundo, posiblemente el mejor. Viene de un gran recorrido, bueno, pues de un trabajo brutal con Hansi Flick. Convirtió en una auténtica máquina, y que bueno, pues ahorita lo está prolongando Nagelsmann a pesar del bajón de rendimiento que pegaron en la temporada anterior, pero que bueno, pues han empezado la temporada de manera brutal en la Bundesliga, metiendo palizas a todos sus rivales, y que se han reforzado bien, saben perfectamente a lo que juegan. Seguramente es el favorito para llevarse el primer lugar en este grupo C. Y en la segunda posición seguramente va a estar entre el Barça y el Inter. Confío en que el Barça pueda clasificar a los octavos de final, a pesar de enfrentarse a un duro rival como lo vendría a ser el Inter también. Obviamente al Bayern también, pero en este caso el Inter, por ejemplo, viene también de un muy buen trabajo, en este caso con Inzaghi, que bueno, pues viene prolongando en este caso, así como Nagelsmann, trabajo de Flick. En este caso, Inzaghi prolongando un gran trabajo de Antonio Conte, que le ha dado una gran estabilidad y regularidad al Inter. Que la temporada anterior se quedaron a nada, a muy poquito de levantar la Serie A, que finalmente se lo llevó el Milan. Y en Champions cayó de manera muy digna, poniendo en serios problemas a Liverpool, incluso casi mereciéndose más de la clasificación, más que el propio Liverpool. Cuentan, bueno, pues con Lukaku, con Lautaro Martínez, con Nicolò Varela, con Brozovic, con Handanovic, con De Vrij, con Skriniar, y bueno, pues una gran plantilla. Pues por parte del Barça, yo digo, ya brevemente, ya lo comentaremos también en esos partidos cuando lleguen el día, que yo confío en que el equipo vaya de más a más, partido a partido, como estas buenas sensaciones que nos dejaron al menos a algunos, al menos a mí, contra la Real Sociedad, en donde vi un crecimiento claro del equipo, donde confío que el equipo colectivamente vaya a más, aunque es cierto que también el nivel de exigencia de este grupo es bastante alto, es muy alto, pero aún así confío en que el equipo pueda salir adelante, y por supuesto apoyo total al equipo para poder conseguir esa clasificación. En el grupo D, que vendría a ser del Eintracht y el Tottenham, aquí también yo creo que por ejemplo el Tottenham es el favorito, pero tampoco con tanta diferencia, porque por ejemplo si el Eintracht muestra la gran intensidad que mostraron en la Europa League pasada, yo creo que pueden luchar esa primera posición. Por ejemplo, si dan la imagen que dieron en la Supercopa de Europa frente al Madrid, yo creo que bueno, pues se la va a dificultar bastante. Así creo que el grupo es parejo, también están el Sporting de Lisboa, el Olympique de Marsella, pero así dando un pronóstico, creo que el primero va a ser el Tottenham y el segundo va a ser el Eintracht. Al menos es lo que creo, pero no me sorprendería para nada que el Sporting de Lisboa o el Marsella clasifiquen también. En el grupo F, el Milan y el Chelsea son los claros favoritos a clasificarse. Yo creo que el Chelsea va a ser el primero de grupo y el Milan el segundo, pero también vamos a ver porque también el Chelsea está demostrando algunos tintes de irregularidad, y también va a depender de muchos factores, también de cómo se les den sus respectivas ligas. En el grupo F creo que el Madrid va a clasificar como primero, es el claro favorito sobre Leipzig, Shakhtar y Celtic.
El segundo creo que va a ser el Leipzig, pero es un grupo bastante asequible, sinceramente bastante sencillo para el Madrid, que creo que va a ser el que obtenga el pase a octavos de final como primero de grupo. En el grupo G, yo creo que el City va a ser primero. En la segunda posición, Sevilla y Dortmund, yo creo que va a pasar Dortmund, a pesar de que el Sevilla es un buen equipo, pero le cuesta bastante imaginar Liga y Champions y sobre todo rendir a gran nivel en ambas competiciones, y yo creo que eso lo puede estar muchísimo. Y en el grupo H, que vendría a ser el del PSG, yo creo que el PSG va a pasar como primero y la Juve como segundo, pero tampoco descarto que la Juve pase como primero, porque si progresa colectivamente yo creo que le pueden meter mano al PSG. Creo que eso sería todas mis predicciones por el día de hoy, este video de la fase de grupos de la Champions. Déjenme qué opinan ustedes aquí en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse, dar like, comentar, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Adiós.